Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro taller bíblico litúrgico, como todos los miércoles. Hoy día les quiero proponer un tema distinto, una cosa nueva. Y lo tengo escrito aquí, y es la comunión espiritual. Entonces los quiero saludar en primer lugar en estas vísperas del día de Nuestra Señora del Carmen. Preparándonos para mañana, pidámosle a ella que nos acompañe. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, tú que eres la creación que contiene toda la belleza de Dios, la criatura más perfecta, la que está más cerca de Dios y más cerca nuestro. Intercede por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me están avisando que no ven los de talleres, los de Zoom. Así que por eso me distraje un segundo. Ahí estamos. Esta reunión está siendo grabada. Ahí está el padre. Estamos ya por Facebook, está transmitiendo. Entonces, el tema que les quiero proponer... La grabación se ha detenido. El tema que les quiero proponer es un poquito distinto. Mañana es la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, Día de la Santísima Virgen, que nos llena de alegría. El domingo vamos a seguir con el tema de las parábolas, pero quiero proponerles otro tema, que es más litúrgico que bíblico, que es la comunión espiritual. Me sucede lo siguiente: yo cada vez que celebro la misa con ustedes, que celebro la misa por streaming, en el momento de la comunión muestro al Señor en la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios. Ustedes lo miran con fe, lo miran con amor. La sugerencia que nos ha hecho la Iglesia, que nos hace el Papa, que nos hacemos todos los sacerdotes, es que ustedes se unan con la comunión espiritual. Pero en el fondo, ¿qué es la comunión espiritual? ¿Cómo se recibe espiritualmente al Señor? ¿Es el mismo Jesús? Todas estas son preguntas que intentaremos ahora responder. Bien, ahora tenemos a los amigos de Zoom conectados aquí al lado, por eso va a ser más fácil. Lo primero que hay que tener claro es que toda la historia de salvación pretende una cosa: Dios quiere unirse a nosotros. Esto es impresionante. Por un lado, el hombre busca a Dios, pero sobre todo, Dios nos busca a nosotros. Y que Él quiera unirse con nosotros, que acto de mayor humildad la de Dios. Él quiere unirse a nosotros. Y nos ha dado todos los medios. Nos ha hablado por medio de la creación, la belleza, la unidad, el orden de la creación. Nos ha hablado por el Antiguo Testamento, los patriarcas, sobre todo los profetas. Nos ha hablado por la Biblia. Pero sobre todo, la máxima expresión de esta búsqueda de Dios con nosotros es su Hijo Jesucristo. En Cristo, el hombre y Dios nos encontramos. Y la comunión verdadera es la común unión con Jesús. En Jesús con el Padre. Como el mismo Jesús nos decía en el Evangelio que hemos escuchado en la misa de hace unos momentos, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cuando el Señor Jesús entra en nuestra vida, cuando nosotros le abrimos el corazón, los sentimientos, la inteligencia, entonces comenzamos a conocer al Padre Dios. Entonces el primer punto es que Dios quiere que vivamos en comunión con Él. Comunión, común unión.
Si hay alguien de los de Zoom que quiera de repente intervenir, o bien de Facebook que quiera hacer una pregunta, no tengo problema. Ojalá que no sea muy difícil para que no me distraiga demasiado. Entonces, ¿qué asunto tiene la comunión espiritual en esto? La Iglesia nos enseña, a partir de varios pasajes bíblicos, sobre todo de la última cena en que Jesús instituye la Eucaristía, y luego Juan 6, que ya lo hemos visto varias veces, sobre todo en tiempo de Pascua: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida. Entonces, Jesús, en un acto de máximo amor, ha querido entregarse a la humanidad para que permanezcamos en Él, para que permanezcamos en comunión. Y esa es la entrega de su propio cuerpo, de su propia sangre. Ocurrió una vez en la cruz, hace 2000 años, que Él se entregó en la cruz para nosotros. Nos entregó su espíritu para que vivamos permanentemente, espiritualmente, en comunión con Él. Pero también instituyó la Eucaristía e instituyó el sacerdocio para que su entrega pueda ser permanente, siempre, en todo lugar y en todo tiempo. Y nos dejó su cuerpo y sangre, para que lo comiéramos, para que la comunión ya no solo fuera espiritual, sino que fuera una comunión permanente, sacramental, unidos con su cuerpo, con su humanidad y su divinidad, juntas en este sacramento que es el pan consagrado y el vino consagrado. Esa es la máxima comunión a que puede aspirar el ser humano. La comunión con Dios, por cierto, porque estamos hablando también, hay otro tipo de comunión, la comunión de los santos, la comunión de los cristianos, la comunión entre los hermanos, pero estamos hablando de la comunión con Dios. El punto máximo es aspirar a la comunión sacramental, comer el pan consagrado y el vino consagrado. Bien, entonces en este contexto, ¿qué es la comunión espiritual? ¿Qué es la comunión espiritual? ¿Es acaso un premio consuelo para los que no pueden comulgar sacramentalmente? No puede ser eso, ¿no es cierto? No puede ser. Es el mismo Jesús que se entrega en el sacramento y que se te entrega a ti espiritualmente. Hay un texto del Magisterio de la Iglesia que lo voy a leer porque es clarísimo. Dice el Concilio de Trento, en el decreto sobre la Eucaristía. El Concilio de Trento, para que ustedes tengan una idea, a lo mejor ya todos lo saben, cuando vino Lutero y empezó la Reforma, la Iglesia tuvo que responder a todos estos problemas nuevos que planteaba Lutero. Y duró del año 1545 a 1563. O sea, fueron casi 20 años, 18 años, en que los obispos se reunían, se volvían a reunir y se reunían siempre en Trento, que es un pueblito al norte de Italia. Estamos hablando de la llegada del Renacimiento, o sea, 500 años, 400 y tantos años atrás. Bien, en este concilio, sumamente importante para todo lo que sea el dogma sacramental, para todo lo referente a la Eucaristía y muchas otras cosas también, el canon de la Biblia, muchas cosas que se definieron ahí para responder a la reforma de Lutero, dice respecto a las formas de recibir el cuerpo de Cristo. Y lo lee. Voy a leer la parte más importante que nos corresponde. Dice, hay 3 formas de recibir la comunión. 3 formas. Ustedes preguntarán, bueno, conocemos 2 nomás. Vamos a ver. Hay 3 formas. La primera, solo sacramental, como la reciben los pecadores. Solo sacramental como la reciben los pecadores. Sigo leyendo para que no se asusten. La segunda, solo espiritualmente, a saber, aquellos que comiendo con el deseo, aquel celeste pan eucarístico, experimentan su fruto y provecho por la fe viva que obra por la caridad. Y la tercera, los que
comulgan sacramental y espiritualmente, que son los que se acercan a la mesa revestidos de la vestidura nupcial. Ahí están las tres formas. La primera, solo sacramentalmente, como la reciben los pecadores. Ya vamos a comentar esto, tan fuerte. La segunda, que por el deseo tan fuerte se unen espiritualmente al pan eucarístico y experimentan su fruto y provecho por la fe viva. Y la tercera, que es la que tenemos que aspirar todos, es recibirlo espiritualmente y sacramentalmente. Comentemos por qué la primera, los que lo reciben solo sacramentalmente, lo hacen como los pecadores. Amigos queridos, esta es una frase muy fuerte. Hay mucha gente que viene y come el pan consagrado, pero no comulga. Eso es un pecado. Muchas veces sucede que de repente hay gente que ni se ha preparado y viene porque siempre lo ha hecho, que no se preocupa si tiene el corazón dispuesto para Dios, como comen los pecadores. San Pablo, en la carta a los Corintios, le recordaba a los corintios, le decía, si ustedes van a la cena del Señor, los ricos por un lado, los pobres por otro, y no comparten el pan, se hacen reos del cuerpo de Cristo. Amigos queridos, muchas veces ocurre, Dios quiera que nunca, pero podría darse que haya gente que se acerca a comer el pan consagrado sin haberse preparado, sin desearlo espiritualmente, sin una preparación espiritual, y termina haciéndose reo del cuerpo de Cristo. Esa es la primera forma. La segunda forma es lo que decíamos, que por el deseo de recibir a Cristo, por el deseo de unirse al Señor, es un deseo tan fuerte que reciben, dice textual, experimentan su fruto y provecho por la fe viva que obra por la caridad. Fíjense que esto no es la única vez que la Iglesia habla de los sacramentos recibidos por el deseo. El sacramento más importante, absolutamente necesario para la salvación y para entrar al cielo y para vivir en la gracia, es el bautismo. El bautismo. Los primeros cristianos se plantearon, bueno, y la persona que está en el catecumenado y que tiene ganas de unirse al Señor en el bautismo, y ya sea porque hubo una persecución, porque se enfermó y no pudo recibir el bautismo sacramental, ¿qué pasa con esa persona? La Iglesia reconoció desde el comienzo el bautismo de deseo. Por el bautismo de deseo se reciben los frutos del bautismo. No fue un bautismo sacramental, no se le echó agua en la cabeza, no se pronunciaron las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin embargo, esa persona recibe el bautismo de deseo y recibe los frutos del bautismo y queda incorporado al cuerpo de Cristo. Ese es respecto al bautismo. Estamos hablando respecto al deseo de la Eucaristía, al deseo de recibir al Señor, que es la comunión espiritual. Por la comunión espiritual deseada, buscada, preparada, anhelada, por la razón que sea, porque estoy sufriendo, porque estoy en una situación angustiosa, o porque te amo tanto, Señor, que necesito adorarte y quiero recibirte, se reciben, como dice el Concilio de Trento que les he leído, que comiendo con el deseo aquel pan celeste, experimentan su fruto y provecho por la fe viva que obra por la caridad. Aquí hay una persona que está preguntando algo muy bonito. Eli Antonia Chamorro pregunta, ¿cuál sería una preparación suficiente, adecuada para comulgar? Ya dejémosla, Eli, si no te importa, lo vamos a contestar al final, porque quedan todavía varias cositas. Estamos hablando de los sacramentos que se reciben de deseo. Entonces,
a propósito de la Eucaristía, que se recibe espiritualmente por el deseo, también el bautismo de deseo. Pero también hay otro sacramento que digamos, que podría no celebrarse sacramentalmente y que se celebra por el deseo. A ver, ¿cuál será? ¿Alguien se anima? Ya sea los de Zoom o los de Facebook. Otro sacramento que da sus frutos por el deseo. Está difícil. Ese otro sacramento es la reconciliación. Fíjense, enseña la Iglesia que el único camino ordinario para obtener la reconciliación con Dios, en los bautizados católicos, ¿se entiende?, es la confesión individual. Pero, si alguien por alguna razón no puede confesarse, por ejemplo, en esta pandemia, en esta cuarentena que hemos vivido, ya más de 3 meses encerrados, los meses de mayo, junio, julio prácticamente, que no pueden venir a la iglesia, que no pueden encontrar un sacerdote, la Iglesia enseña que también con una contrición perfecta, es decir, dolor sincero del pecado, deseo de alejarse del pecado y deseo de enmendar y comenzar una vida nueva, por amor a Dios, una contrición perfecta, también obtiene los frutos del sacramento. En el caso de la reconciliación, queda la duda. Bueno, ¿y habré sido perdonado? ¿Habrá sido una contrición perfecta? Es verdad. Por eso, cuando el sacerdote nos da la absolución, yo también me confieso, si no crean, en este tiempo me pasa lo mismo que a todos. Nos cuesta confesarnos. A mí me ha costado encontrar, y no he podido ir a ver al curita, pero me confieso a menudo. Pero si no puedo recibir la absolución, la contrición perfecta produce los efectos de la reconciliación con Dios, anhelando la detestación del pecado, que es las palabras textuales que usa la Iglesia, el cambio de vida y por amor a Dios, con la confianza que Dios nuestro Padre nos perdona. Bien, entonces ahí están los 3 sacramentos que se pueden recibir por el deseo: el bautismo de deseo, la Eucaristía por el deseo, que se recibe espiritualmente, y ahí estamos entrando ya en la materia, y el tercer, la reconciliación con Dios, que se puede obtener por una contrición perfecta. Contrición perfecta, detestación del pecado, profundamente arrepentido, fue algo que no debía haber hecho. Perfecto. El deseo y el firme propósito de no volverlo a cometer, y por amor a Dios. El Padre Dios es muy bueno. Él, ¿cómo va a negar el perdón a una persona que está sufriendo por haber cometido su pecado? Como el buen ladrón en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús lo perdonó al tiro. Bueno, ahí eso respecto al deseo. Decía el Concilio de Trento que hay una tercera forma de comulgar, que es espiritual y sacramental. Espiritual y sacramental. La primera era solo sacramental, como los pecadores. La segunda, espiritual por el deseo. Y la tercera, sacramental y espiritual. Y esos son los que se acercan a la Eucaristía con la vestidura nupcial. Eso es una cita del Evangelio, en el capítulo 22 de San Mateo, de ese banquete de bodas, las bodas de Cristo con la humanidad. Las bodas es una parábola, ciertamente, pero está hablando de esta unión de Cristo con nosotros, con el vestido adecuado. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola en que Jesús dice, claro, ¿y por qué hay uno que no estaba con el vestido adecuado? Para afuera. Bueno, entonces aquí vamos a entrar a responder cuál podría ser una preparación adecuada. La preparación adecuada para la segunda y la tercera forma de comulgar, es decir, la espiritual y sobre todo la perfecta, la mejor, que es la sacramental y espiritual, es primero
el profundo deseo de unirse con Jesús. ¿Cuándo va a ser perfecto este profundo deseo? Eso dejémoselo a Dios. Pero cuando tengamos ganas de unirnos con el Señor, ya sea porque estamos sufriendo, porque estamos apenados, porque tengo un problema, o porque me dan vergüenza mis propios pecados, pero Señor, confío en ti, tú eres bueno. Eso, el deseo, un verdadero deseo de unirse a Jesús. Y, por supuesto, como parte de la preparación, lo que hacemos en la misa. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Pedirle perdón, con verdadera pena de haber ofendido a Dios en ese momento. Nos da mucho gusto y saludo a Marcela, concejala de la Florida. Bueno, estamos en este taller bíblico, Marcela. Muy bien. Esas son las 3 formas de comulgar que tiene la Iglesia. Entonces, que nos enseña la Iglesia. Entonces, la pregunta que nos hacían Eli, ¿cómo prepararse para recibir la comunión? Es esto que estamos diciendo, desear recibir a Jesús. Bueno, esto nos plantea un tema bien serio. Todos los que están unidos, me imagino, a este taller, como también los que están por Zoom, ocurre que estamos habituados y un bendito hábito recibir al Señor en la Eucaristía. Bueno, entonces debemos preguntarnos, ¿lo estamos recibiendo bien? ¿O lo estamos recibiendo por una cierta costumbre? Les digo que esto lo estoy preparando hace como 3 o 4 días, que junté algunos antecedentes y me ha impresionado. Para mí, para yo prepararme mejor para celebrar la Eucaristía. Celebrarla bien preparado y comulgar el cuerpo de Cristo. Si los cristianos recibimos el cuerpo de Cristo bien preparado, imagínense todas las maravillas que Dios puede hacer en nosotros. Las maravillas del perdón, de amar, de servir a otros. La Iglesia enseña que la Eucaristía es en primer lugar para fortalecer nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar a una persona que nos dijo una mala palabra, que ha sido problemática? Bueno, el Señor viene a fortalecer nuestra capacidad de perdón, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de compartir, nuestra capacidad de comprometernos con los demás, nuestra capacidad también para no desalentarnos frente a los problemas y al contrario para ponerle empeño, para ponerle entusiasmo. A eso ha venido Jesús. He venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Entonces la pregunta que hacía Eli es muy importante. ¿Cómo me puedo preparar? La preparación comienza por el deseo de estar con Jesús y luego por la detestación del pecado. Bien, hasta ahí, no sé si hasta aquí hay preguntas, nos quedan 5 minutos que quiero, si no hay preguntas, aclarar otro tema que de repente se mezcla. No sé si hay preguntas, ya sea por WhatsApp, o por Facebook o por Zoom. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran decir? Parece que no hay preguntas. Entonces, a ver, ahí hay una pregunta. Vamos a oírla. En una oportunidad, usted nos contaba la vida de la Madre Teresa de Calcuta, en la cual ella pasó por varios años de sequedad espiritual. Pero ella era una mujer comprometida con su fe, pero tenía sequedad. Entonces, ella, ¿cómo puede haber vivido ese deseo de tener a Jesús si tenía esa sequedad espiritual? Muy buena pregunta, porque eso nos puede pasar a todos. La sequedad espiritual es no sentir las cosas de Dios, no sentir amor, no sentir el entusiasmo. Es muy distinta la sequedad que la tibieza. La tibieza espiritual es que, bueno, me da lata, entonces no voy a ir, no voy a rezar, no me voy a preocupar de esta persona, no lo voy a ir a ver a este viejito, no. Eso es tibieza y eso está malo. Pero la sequedad no es mala. Sentir o no sentir no quiere decir tener o no tener fe. No sentir, muchas veces, uno no siente amor a las personas más cercanas, pero no puede decir que no las quiera. Jesús en la cruz
todos podemos afirmar, Jesús en la cruz sentía solo dolor, pero estaba haciendo el acto de amor más grande que ha conocido la humanidad y no sentía más que dolor. Bueno, por eso, muy buena tu pregunta, y la Madre Teresa, de todas maneras, no me cabe duda que aunque no sentía, tenía el deseo de estar con Jesús. Como les digo, muchas veces no se sienten las cosas de la fe, pero la fe no se pierde si uno sigue en este compromiso de las cosas de Dios. Bien, les decía que quería comentar otros puntos porque de repente hay una confusión. La confusión es que se dice, bueno, en la Eucaristía es la presencia real de Cristo. Es verdad. Pero que sea real en la Eucaristía no quiere decir que no hayan otras presencias reales. En la Eucaristía es real y sustancial. Es decir, la sustancia del pan ya no existe. Es la sustancia del cuerpo de Cristo. La sustancia del vino ya no existe. Ahora es sustancia de la sangre, es el Señor, cuerpo y sangre. Por eso la presencia real de Cristo en la Eucaristía es una presencia real sustancial. Hay otras presencias reales de Cristo, como por ejemplo la presencia espiritual. Cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Cómo puede estar si no está realmente? No es sustancial esa presencia, pero es real y es espiritual y está Jesús en medio. Otras presencias reales que las hemos experimentado en estos días, sobre todo con el equipo COVID aquí en la parroquia. Cuando uno va a ver una persona que está necesitada, le lleva la ayuda, reza con ellos, conversa, puede saludar a la familia. Bueno, uno sale con el corazón encendido. ¿Es acaso no es una presencia real, espiritual de Cristo? Lo es. El Señor está realmente, espiritualmente. En la Eucaristía está real y sustancialmente. En el sacramento, les decía, ese pan ya no es pan, ese vino ya no es vino. Está todo Cristo en ese pan y en ese vino consagrado. Eso es bien importante tenerlo claro porque de repente podría darse así como que alguien desconfía de la comunión espiritual. Ahora, un tema que hay que tener sumamente claro es que la comunión espiritual es una preparación, una disposición para recibir a Cristo sacramentalmente. Pero la cumbre, el punto más alto, es la comunión sacramental, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Pero no pudiendo hacerla, uno por el deseo se une y el Señor te da los efectos de la Eucaristía. De otra manera, ustedes comprenderán, nuestros hermanos protestantes que no tienen la Eucaristía como la tenemos nosotros, ellos también viven una comunión con el Señor. Nosotros tenemos el privilegio más alto todavía de poder celebrar la Eucaristía como una transustanciación, es decir, se cambia la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por las palabras del sacerdote solamente? Recordemos que no es el sacerdote que está ahí, es Cristo, y Él es Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Él tiene autoridad para cambiar un pan en su cuerpo, tiene fuerza para cambiar el vino en su sangre, en su ser, en su vida. Por eso creemos firmemente que Él se entrega de la misma forma que se entregó en la última cena, se entrega a los apóstoles, se entrega a la cristiandad, se te entrega a ti, se entrega a la humanidad, pero nosotros lo recibimos en este sacramento que Él instituyó para que viviéramos y permaneciéramos en Él. Bien, al concluir, podríamos seguir mucho rato con el tema, pero al concluir, deseemos permanentemente estar en comunión con el Señor. Deseemos de corazón y también detestemos nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra superficialidad, nuestras rencillas y tantas otras cosas que nos pueden apartar de Dios y de los hermanos.
No sé si hay alguna pregunta o vamos terminando ya. Yo, padre. María Eugenia. Sí, ¿de qué depende que a veces uno pueda comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo y a veces solamente el cuerpo, que es en general lo que nosotros hacíamos Claro, cuando era... muy bien. A ver, cuando uno comulga la hostia consagrada, es Cristo entero que se está dando. Hay otras personas que no pueden porque tienen esta enfermedad que es una alergia a la harina, al gluten de la harina, y solo comulgan con el cáliz. Comulgan a todo el Señor. Jesús es indivisible. El Señor quiso instituir de esa forma que entendían los judíos y que para nosotros es gráfica, el cuerpo y la sangre. Pero en una partícula del pan consagrado está todo Cristo. En una gotita del vino consagrado está todo Cristo, toda su humanidad, toda su divinidad. Está entero el Señor dándose para fortalecer nuestro amor, nuestra alegría, nuestra entrega. Ahora, ¿de qué depende dar la comunión bajo las dos especies? De una cosa que también la Iglesia lo ha cuidado, de una cosa práctica. Tú comprendes lo que es tener, ponte tú en las misas los domingos, aquí que comulgaban 200, 250 personas, tener cáliz para 250 personas es verdaderamente problemático. Sin embargo, cuando uno celebra con comunidades pequeñas, una comunidad religiosa, un grupito pequeño, evidente, lo mejor es que comulguen con las dos especies, por cierto. Eso es nada más, y la Iglesia lo tiene así por una razón de disciplina. Yo era seminarista y recuerdo que fue muy triste que en una misa muy grande que hubo en la catedral, una persona, uno de los concelebrantes, pasó a llevar un cáliz y se derramó la sangre del Señor. Eso es muy triste. Imagínate si van a comulgar 200 personas con las dos especies. Bueno, esa es la razón, nada más. Pero si hay una comunidad pequeñita, pueden comulgar con las dos especies. Y esa fórmula que se usa a veces de la intinción también es una fórmula práctica. Y una vez se acercó a misa una persona y que indicó que era celíaco y que quería Eso, comulgar, celíaco. pero que si teníamos una hostia especial. Bueno, ¿Ya? también hay unas hostias sin gluten, pero es mucho más fácil decirle a esa persona que se acerque por el borde a la sacristía y en el momento del Padre Nuestro esa persona comulga con el cáliz. Aquí en la comunidad hay dos personas que venían siempre y que comulgaban solo con el cáliz. Ana Teresa se llama una y la otra, no me acuerdo, pero una mujer jovencita, y que comulgaban solo con el cáliz. Es todo Jesús el que estaban recibiendo a Jesús entero. Muy bien, pues, nada más. Mañana, el día de Nuestra Señora del Carmen, la celebraremos con toda pompa y honor, especialmente el grupo COVID Emergencia, que además les adelanto, conversamos con la coordinación del COVID. El retiro, queremos tener un retiro el 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, para los equipos que están trabajando en la emergencia, los voluntarios, los beneficiarios, los benefactores y los beneficiados, todo un retiro por Zoom el sábado 25 en la mañana. Tal vez de 10 a 12:30, esa va a ser la hora. Muy bien, pues. ¿Estamos bien? Recémosle a la Virgen Santa, Nuestra Señora del Carmen, por nuestra patria, por Chile, para que seamos, aunque seamos más pobres después de esta pandemia, que seamos más fraternos, más hermanos, más amigos, más preocupados uno del otro. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les pido lo que pide el Papa, y no se olviden, pregate per me, recen por mí. Eso. Y este retiro va a ser abierto para todos los que quieran, pero particularmente para los de la emergencia COVID. ¿Ya? Muy bien, pues. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches.